Buenas noches, saludos a todos y bienvenidos a la tercera y última temporada del año 2025 de nuestros grupos de conexión. Espero que todos estén contentos, que todos hayan pasado un buen tiempo en este mes que estuvimos descansando, pero ya hemos vuelto, venimos con mucho ánimo, con mucha emoción, porque hemos reactivado y se debe estar reactivando nuestro grupo de conexión de El Ecológico con María Teresa que está allá y estamos muy contentos y agradecidos con Dios. Así que saludo a toda la gente que se está sumando a la familia de los grupos de conexión de amantes de su presencia y a toda la gente que ha estado en fiel a lo largo del año en los grupos de conexión. Bienvenidos. Si hay alguien que hoy nos está visitando en alguno de los grupos de conexión por primera vez, también eres bienvenido. Yo sé que vas a pasar una experiencia maravillosa y los 3 meses que nos quedan antes que termine este año, ¿verdad? 2025. Yo sé que va a ser de muchísima edificación. Vamos a terminar la serie de los atributos de Dios. Muy probablemente vamos a hacer el esfuerzo a ver si lo podemos sacar en lo que nos queda del mes de septiembre para el mes de octubre y estar entrando en una materia que yo sé que va a ser de mucho interés y de aprendizaje para todos. Pero ¿qué tal si oramos antes de iniciar? Amado Dios y Rey, gracias por la oportunidad. Gracias por poder conectarnos como uno solo, como familia para conocer de ti, aprender de ti. Te pido que tú bendigas nuestra vida, que todo velo sea quitado, que tu entendimiento, Señor, sea revelado a nosotros, que nuestra mente se pueda abrir, que podamos aprender de ti, Dios, conocerte más y enamorarte. Y no solamente conocerte, sino poner en práctica todo lo que estás enseñándonos, transmitiéndonos e impartiendo a nuestras vidas. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y te damos gracias. Ahora sí, amén, amén y amén. Vamos a ver este atributo y es la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es sabio. La temporada pasada terminamos hablando de la omnisciencia de Dios, es decir, Dios todo lo sabe, pero estamos más enfocados en el conocimiento de todas las cosas. Y hoy vamos a tratar de hacer la distinción entre conocimiento y sabiduría, entre entendimiento y sabiduría, para que podamos tener claro que nuestro Dios, tu Dios, nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son sabios. Toda la sabiduría proviene de ellos. Para eso voy a mencionar algunos pasajes para que los tengas presente en tu mente, puedas tomar nota de ellos y luego puedas estudiarlos y analizarlos y reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos dice respecto de la sabiduría de nuestro Dios. El primero que quiero que leamos está en Proverbios capítulo 3, versículo 19. Proverbios 3, 19, para los que toman nota mientras lo buscan en sus Biblias, dice así: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. El segundo pasaje que quiero dejar sobre el tapete está en Jeremías capítulo 20, versículo 12, y dice: Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Tercera cita bíblica, Job 12:13. Job 12:13 dice: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Por último, quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo 1, los versículos 7 y 8. Dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué interesante estos pasajes! Qué poderosas declaraciones que hace la palabra de Dios. Y hay muchos otros que nos permiten corroborar y reafirmar que nuestro Dios es sabio.
Pero ¿por qué quise citar estos? Esto los quise citar porque si te percatas, hacen una distinción entre sabiduría e entendimiento, o entre sabiduría e inteligencia, o entre sabiduría y poder. Porque a veces nosotros, uno de los errores más frecuentes que se cometen es que tendemos a confundir inteligencia y sabiduría. A veces vemos una persona que tiene mucho conocimiento, que ha estudiado mucho, que tiene una mente privilegiada y decimos, uy, esa persona sí es sabia. Cuidado, no confundamos el conocimiento. Y hay gente que tiene mucho conocimiento, pero cuando tú ves el fruto en su vida, cuando tú ves la manifestación en su vida, tú ves que le falta sabiduría. Y vas a entender ahora cuando te dé las definiciones por qué, aunque ves que tiene una mente brillante, aunque registra todo, aunque tiene una capacidad para resolver problemas, para memorizar, para atender algunas cosas, pero su vida no es consecuente con esa capacidad que tiene. La definición de inteligencia, busqué una definición de inteligencia, como siempre lo hago, de la Real Academia de la Lengua, para que el término no sea familiar. Y la definición de inteligencia es la capacidad de entender o comprender y la capacidad de resolver problemas. Así lo define la Real Academia de la Lengua. En cambio, la sabiduría, me gustó mucho la definición que dio A.W. Tozer en su libro sobre los atributos de Dios, porque define la sabiduría como hacer lo correcto en una situación dada. Una cosa es tener mucho conocimiento en nosotros. Una cosa es tener ciertas destrezas y habilidades. Pero ser sabio es hacer lo correcto con ese conocimiento frente a una situación determinada. Y el lugar más crucial donde nosotros vemos que se aplica la sabiduría de Dios es en su voluntad. Y por eso es que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando me refiero a la voluntad de Dios, me estoy refiriendo a la voluntad de Dios, de sus planes para nuestras vidas. Allí es donde vemos la más grande manifestación de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos cómo la voluntad de Dios se aplica en nuestras vidas para cumplir el propósito que Él tiene establecido desde antemano para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Para todos los que estamos aquí, la Biblia dice que Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Y esos planes y esos propósitos fueron construidos con sabiduría, con la capacidad de hacer lo correcto en una situación dada. Y también Tozer profundiza más en esta definición y dice que la sabiduría es la capacidad de obtener, escucha bien esto, los fines más perfectos por los medios más perfectos. Te lo repito, la sabiduría es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Y por eso es que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a depender de la sabiduría de Dios, que esto me traslada a otro lugar, me traslada a la confianza, a estar seguro, convencido, tranquilo de que lo que Dios tiene para mí, de que los medios que Dios está permitiendo me están conduciendo ¿a dónde? A los fines perfectos, a sus fines. Ahora, hablar de sabiduría también necesariamente nos introduce a tener que mencionar, por lo menos muy rápidamente, el tema de rendirnos a su voluntad o decidir nosotros tomar las riendas y tomar el control. Porque la sabiduría de Dios va a operar siempre, pero se va a manifestar y vas a ver el fruto en tu vida en la medida en que tú permitas que Él sea el que toma el control. Y solamente para mencionarlo, como todos los atributos de Dios que hemos visto, la sabiduría de Dios es infinita, es decir, no tiene límite. Es decir, bueno, Dios es sabio hasta este punto. Dios es sabio, hasta aquí llega la sabiduría de Dios. De ninguna manera. La sabiduría de Dios es infinita.
Y otra cosa que quiero decirte, que la tengas muy clara, la sabiduría de Dios tiene una finalidad. Dios no es sabio para decir, bueno, voy a tener la sabiduría para hacer estas plantas, voy a hacer esta sabiduría para los hombres. La sabiduría de Dios se vuelca, se derrama, se desborda a favor de sus hijos. ¿Para qué? Para bendecirte, para prosperarte, para que puedas caminar bien, para que tu vida pueda florecer, para que puedas disfrutar de todo lo que Dios preparó para ti. Dios usa su sabiduría en eso y siempre, escúchame bien esto, siempre la sabiduría de Dios va a ser en términos de eternidad. Mientras que tú y yo estamos enfocados en el hoy, todo lo que Dios hace para tu vida tiene una mirada en la eternidad. Está vista en la eternidad. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Que en el mundo tendremos aflicción, tendremos mucha tristeza. Pero el Señor dice, confíen porque yo he vencido el mundo. El Señor dice, aunque tengan que soportar pruebas por un tiempo, no se preocupen porque viene algo mejor para ustedes. Nuestro Dios es sabio y Él tiene lo mejor para ti, tiene lo mejor para mí. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios nos está mirando y todo lo que Él está trazando para nuestras vidas está concebido en términos de eternidad. Lamentablemente, en los caminos de Dios, en la iglesia, entre el pueblo de Dios, entre la gente que ha reconocido a Jesús, que cree en Él, podemos identificar tres tipos de personas. Primero, los no bendecidos. ¿Quiénes son estos? Quienes no creen en la sabiduría de Dios lo suficiente como para confiarle sus vidas. ¿Por qué? Porque saben que esto representa un compromiso que no están dispuestos a asumir. Esa gente que dice, déjame a mí tener el control. Yo creo en ti, Dios, pero hasta aquí. Permíteme a mí tener el control de mi vida y déjame decirte que de esa forma no vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida porque no estás dispuesto a comprometerte con su voluntad para obedecerla y para poder disfrutar de todos los beneficios que tienen los hijos. El segundo tipo de personas que encontramos lamentablemente en las iglesias son los no comprometidos. Estos son aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y tienen algunas experiencias espirituales. Han tenido algunos momentos, hay algunas cosas que le han cedido a Dios, disfrutan de algunas experiencias con Dios, creen que Dios puede intervenir en algunas áreas de su vida, pero no están dispuestos a cambiar sus vidas, no están dispuestos a que Dios tome las riendas, a abandonarse, a lanzarse sin paracaídas sabiendo que Dios está para sostenerle. Este tipo de personas son aquellos que siempre andan en altibajos espirituales. Hoy lo ves muy motivado, mañana lo ves deprimido. Hoy lo ves que viene durante un tiempo, de pronto desaparece. Hoy ves que su vida florece. Otro día pasas al lado y lo ves marchito, lo ves seco, lo ves casi agonizando, ¿verdad? Porque estas son personas que no han querido comprometerse y no han tenido la disposición de rendirse a la voluntad de Dios. Hay un tercer tipo de hijos e hijas de Dios, de cristianos, que espero que todos los que están en cada grupo de conexión sean ese tipo de personas, y sino que hoy nazca el deseo de ser ese tipo de gente que son los comprometidos. ¿Los comprometidos con qué? Los comprometidos con la sabiduría divina. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son aquellos que permiten, que dejan que Dios obre a su manera en su vida. Permiten que la sabiduría de Dios lo gobierne. No se lo impiden. Gente que cree la palabra y que aunque no entienda de momento, pero si la palabra lo dice es porque tiene cumplimiento y lo obedecen. Y sobre esas personas la sabiduría de Dios va a operar y vas a ver el cumplimiento de este pasaje que leíamos de Efesios 1:8 que decía, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría de Dios siempre te va a llevar a los mejores caminos. La sabiduría de Dios te va a llevar siempre a que tú puedas disfrutar de todos los beneficios y de todas las cosas buenas que Él preparó para tu vida. Quiero que comprendas algo. Confiar en la sabiduría de Dios
es poner nuestra vida en sus manos para que Él tome todas, escúchame bien, todas las decisiones. Y algo que te demuestra que tú confías en la sabiduría de Dios, ¿sabe qué es? Que tú nunca te quedas con el crédito, sino que le das la gloria a Dios. Y no se lo das solamente de palabra, sino que en tu interior, cada vez que una situación ocurre, no es por tu habilidad, no te sientes, no te llenas de ego, de orgullo, sino que dices, wow, Dios, tú eres tan sabio. Tú eres tan sabio que tú me privaste de esto porque tenías esto mejor preparado para mí. Porque me dijiste o me inquieta hasta tomar por este camino, hacer lo correcto y yo estoy disfrutando de esto. Muchos de nosotros estamos hoy viviendo, lo que estamos viviendo en nuestra vida es el resultado de lo que sembramos. Cuando tuvimos que atender la sabiduría de Dios y decidimos escoger nuestro propio camino, pasan los años y luego estamos sufriendo las consecuencias. Pero también cuando obedecemos lo que la palabra de Dios, lo que el mandato de Dios, el Dios sabio, el Dios que no se equivoca, el Dios que conoce toda tu vida, que conoce tu destino, que conoce tu futuro, que conoce tu eternidad, cuando Él, en quien está centrada toda la capacidad para resolver cualquier problema. Escúchame, yo no sé cuál es el problema que tú puedes tener, pero nosotros los seres humanos muchas veces somos necios, pero nuestro Dios es sabio y nuestro Dios siempre tiene la mejor respuesta para nuestra situación. Y si dudamos de la sabiduría de Dios, lamentablemente, no tenemos fundamento para nuestro propio pensamiento, razonamiento y creencia. Por eso les aconsejo a cada uno de ustedes que ponga toda su confianza en el Dios creador del cielo y de la tierra. Aquel que envía a Jesús a morir por ti. Aquel que te hace estar reunido esta noche en este grupo de conexión. Y que aunque muchas veces no entiendas, obedece al Señor. Porque el camino de Él, Dios no está mirando, como digo yo siempre. Tú puedes mirar lo que está al frente, Dios mira después de la curva. El Señor le dijo al profeta Samuel cuando tenía que ungir un rey sobre Israel. Le dijo, tú mira lo que está delante de tus ojos, pero Dios mira el corazón. Tú miras tú hoy, Dios está mirando tu eternidad. Nunca lo olvides. Tú miras tú hoy, Dios está mirando tu eternidad. Así que si la sabiduría de Dios te está llamando, te está invitando, te está desafiando a hacer lo correcto, no cierres tus oídos, no cierres tu corazón. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Cierra la puerta que tengas que cerrar. Abandona lo que tengas que abandonar con tal de obedecer al Dios sabio. Porque te aseguro que lo que viene para ti va a ser maravilloso. ¡Qué bendición! Quiero orar. Dios, gracias. Gracias por esta enseñanza, por esta primera sesión. Te pido, Dios, que tú permitas que podamos hablar sobre la sabiduría, distinguir entre sabiduría y conocimiento, conocer y aprender más de ti, Dios. Bendigo a cada uno de los que está ahí en su grupo de conexión y que tú vayas delante de él de manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Hey, nos vemos, estamos hablando. Les animo a que puedan hablar un poco sobre la sabiduría, las diferencias, porque les cuesta muchas veces atender la palabra de Dios que está llena de sabiduría y que sus vidas puedan ser bendecidas. Invitarte y desafiarte a que también puedan sacar un momento para orar los unos por los otros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.